Empezamos con enfermedad pulmonar intersticial difusa. La definición de las siglas EPI, ¿no? Como lo dice, las enfermedades pulmonares intersticiales difusas representan diferentes entidades, ¿no? Bastante heterogéneas entre ellas, pero vamos a ver que van a tener algunas características clínicas, incluso imagenológicas, también en relación a pruebas funcionales que se parecen bastante, ¿no? Según la etiología, pues vamos a ver que van a predominar ciertos patrones imagenológicos. El cuadro clínico es bastante semejante en todas, ¿no? Y igualmente el tema de pruebas funcionales. En la práctica clínica se ha visto que en la parte neumológica estoy en aumento en la atención por la consulta, más pues con la evolución de los estudios de imágenes, de pruebas funcionales que han ido apareciendo, ¿no? Ya sea la tomografía de alta resolución, las pruebas de función pulmonar, además de la espirometría, como la prueba de difusión, la prueba de pletismografía, prueba de caminata, etc. Entonces partimos de lo que normalmente ocurre cuando tenemos daño epitelial, por cualquier causa, ¿no? Exposiciones, cualquier noxa, exposición ambiental, laboral, polvos orgánicos, inorgánicos, ¿no? Va a haber una formación pues, de coágulo, una liberación de diferentes células inflamatorias, activación de las mismas, con intención pues, de reparar este tejido, ¿no? A su vez vamos a ver que va a haber una migración de lo que son fibroblastos, inicialmente, que se van a diferenciar luego en miofibroblastos, angiogénesis, ¿no? Todo con intención de reparar el tejido. Estos eventos se siguen por el depósito de la matriz extracelular. Luego de eso, una vez que pasa la inflamación, o sea, la lesión, hay apoptosis de estos miofibroblastos y ya una disminución o reabsorción de lo que es matriz extracelular, ¿no? Migran nuevas células epiteliales, hay reepitelización y reparación del tejido, ¿no? Eso es lo que normalmente ocurre ante la exposición hacia un daño epitelial, ¿no? Sin embargo, en enfermedad pulmonar intersticial vamos a ver que van a haber dos tipos de trastornos, ¿no? Un trastorno inflamatorio y un trastorno fibroproliferativo. En la parte inflamatoria vamos a ver que hay una lesión persistente del epitelio, ¿no? Ya sea por exposiciones, no por alguna enfermedad de fondo. Va a haber también una respuesta de reparación que no va a estar bien regulada, un reclutamiento continuo, persistente de células inmunitarias. Esto va a conllevar también la destrucción de la membrana alveolo-capilar, depósito de colágeno, proliferación de fibroblastos que se van a diferenciar a miofibroblastos, pero que sin embargo estos no van a desaparecer, ¿no? Se van a mantener ahí perpetuando pues, lo que es la fibrosis. Y el trastorno fibroproliferativo que va a estar promovido por factores que van a aumentar la apoptosis de células epiteliales, ¿no? Tenemos la injuria, células epiteliales que van a sufrir apoptosis. Esto va a liberar diferentes factores de crecimiento que van a estimular el depósito de colágeno y la hiperplasia también de los neumocitos tipo 2 y el reclutamiento de miofibroblastos, ¿no? Y por ende la fibrosis del pulmón. Doctora, disculpe que le interrumpa. Hay un alumno que desea entrar. Gracias, doctora. Entonces, continuando con lo que es patogénesis, vamos a ver diferentes células inflamatorias, macrófagos, linfocitos reclutados, liberación de diferentes mediadores inflamatorios de forma persistente, los mediadores profibróticos que van a continuar activando fibroblastos, que se van a seguir diferenciando en miofibroblastos. Va a haber una reducción en lo que es la reabsorción de la matriz extracelular con un depósito de la misma, un acúmulo de este componente. Y esto va a conllevar a la reducción del volumen pulmonar, ¿no? A la destrucción del parénquima y alteración del intercambio de gases al verse afectado lo que es el intersticio. Esto clínicamente se va a reflejar con empeoramiento de la falta de aire, la capacidad para el esfuerzo, ¿no? Y finalmente se va a instaurar lo que es la insuficiencia respiratoria.
En cuanto a la clasificación de las enfermedades pulmonares intersticiales, vamos a ver esta clasificación donde son 5 grupos grandes. Para mencionar inicialmente neumonías intersticiales idiopáticas, estas se han venido clasificando según los patrones tomográficos que vamos a ver más adelante, en diferentes patologías, algunas más frecuentes que otras, relacionadas con determinados agentes, y algunas idiopáticas, como lo dice su nombre, ¿no? Es decir, sin una causa conocida. Algunos factores de riesgo descritos, pero sin una causa definida. Dentro de ellas, la más importante y la más frecuente, fibrosis pulmonar idiopática, vamos a hablar de eso más adelante. Otra también, las de grupos grandes que vendrían a ser las mayores, que se llaman así, fibrosis pulmonar idiopática, neumonía intersticial no específica idiopática, las asociadas al tabaco, bronquiolitis respiratoria con enfermedad pulmonar intersticial, neumonía intersticial descamativa, también asociada a tabaco, neumonía organizada criptogénica, neumonía intersticial aguda, neumonía intersticial linfoidea idiopática, ya más raro, fibroblastosis pleuroparenquimal idiopática, y las neumonías intersticiales no clasificadas. Esto dentro del grupo de las idiopáticas. Acá en segundo lugar tenemos las enfermedades pulmonares intersticiales secundarias a alguna enfermedad inmune. Dentro de ellas las principales, las vasculitis ANCA, la esclerosis sistémica, artritis reumatoide, polimiositis y dermatomiositis, enfermedad mixta de tejido conectivo, síndrome de Sjögren, lupus, otras enfermedades de tejido conectivo como algunas otras miopatías inflamatorias idiopáticas, y un grupo especial que se denomina neumonía intersticial con rasgos autoinmunes, ¿no? Donde se ven algunos criterios o algunos anticuerpos presentes, pero sin llegar a cumplir criterios de ninguna de estas enfermedades. Acá, por separado, neumonitis por hipersensibilidad, que podría considerarse también dentro del grupo de las granulomatosas, pero se ha venido tomando mayor importancia por su frecuencia y porque es más amplio lo que se viene viendo sobre esta enfermedad, que también lo vamos a resaltar. Las granulomatosas, el resto de ellas, pues sarcoidosis, histiocytosis de células de Langerhans y otras enfermedades pulmonares intersticiales. Y finalmente las misceláneas u otras, donde está el linfangioleumiomatosis, que vendría a ser más que todo una enfermedad más quística, la asociada a fármacos, asociada a otras exposiciones, polvos orgánicos, inorgánicos, la eosinofilia pulmonar y otras más raras, ¿no? Los síntomas van a ser bastante semejantes, como dijimos, en gran parte en todas las enfermedades, sea cual fuera el grupo al que pertenece. Va a predominar la disnea de esfuerzo, que suele ser progresiva en el tiempo, a veces aguda, vamos a ver eso también. Tos, que generalmente es tos seca, estertores finos inspiratorios bivasales, que siempre tenemos que buscarlos, y en aproximadamente el 50% de los pacientes vamos a encontrar también el hipogratismo digital. Al evaluar al paciente y ahondar en lo que es historia clínica, tenemos que clasificar nuestra disnea según la escala que ya conocemos en un RC, ver cuánto dura la disnea o desde cuánto tiempo viene, ¿no? Cómo fue la aparición de la misma. Según el tipo de patología puede ser en realidad bastante variable. Si es una disnea de inicio agudo, perdón, nos puede orientar a determinadas patologías, como neumonía intersticial aguda, neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica, neumonía organizada, ¿no? Que suele ser de inicio más agudo. La tos, como dijimos, usualmente es no productiva. En determinadas patologías puede haber hemoptisis, como en la vasculitis pulmonar, o bueno, ya planteando otros diagnósticos diferenciales, ¿no? Siempre tenemos que ver también la asociación de reflujo gastroesofágico, pensando en alguna enfermedad, una conectivopatía, por ejemplo, esclerosis sistémica, o también como factor de riesgo para fibrosis pulmonar idiopática, por ejemplo, que está descrito, incluso para otro tipo de enfermedades pulmonares intersticiales, ¿no? Importante también tener en cuenta antecedentes laborales, tabaquismo,
la medicación habitual del paciente para ver si no hay algún fármaco que sea tóxico para el pulmón y que sea el causante pues, de la enfermedad intersticial, exposiciones ambientales a polvos orgánicos, ¿no? La crianza de aves, por ejemplo, ¿no? También para lo que es neumonitis por hipersensibilidad, antecedentes familiares de enfermedad pulmonar intersticial, eso también es bastante importante, sobre todo para fibrosis pulmonar idiopática, donde cerca del 30% de pacientes con esta enfermedad podrían tener un carácter familiar por diversas mutaciones que se han descrito, y hablaríamos pues de que hay un componente posiblemente genético familiar cuando hay antecedente de al menos dos contactos o familiares directos, ¿no? con antecedentes de fibrosis. En cuanto a la anamnesis, bueno, según la edad podemos orientarnos a diferentes patologías. Pacientes más jóvenes suele ser más frecuente sarcoidosis, histiocytosis, algunas colagenopatías, infangioleucomiomatosis, que es frecuente, por ejemplo, en mujeres en edad fértil, ¿no? Pacientes mayores de 50 años, ya a partir de esta edad suele ser más frecuente encontrar fibrosis pulmonar idiopática, todavía considerar las colagenopatías, también las enfermedades quísticas. Antecedentes familiares, como dijimos, fibrosis pulmonar idiopática, un buen grupo o un buen porcentaje podría asociar un antecedente familiar, entre otras patologías. El hábito tabáquico también es importante reconocerlo, como dijimos, puede estar asociado a enfermedad tipo bronquiolitis respiratoria EPI o también a la neumonía intersticial descamativa, ¿no? También puede ser factor de riesgo para histiocytosis X, ¿no? La historia ocupacional, ya sea de exposición a polvos orgánicos, conllevando a neumonitis por hipersensibilidad, crianza de aves, sobre todo eso, que es lo más frecuente, ¿no? Y también exposiciones a polvos inorgánicos como causa de neumoconiosis, ¿no? El uso de fármacos, bleomicina, por ejemplo, hay bueno, un grupo de varios fármacos que se consideran tóxicos para el pulmón, ¿no? Amiodarona, bleomicina, etcétera. Radioterapia también el antecedente como causa de neumonitis actínica, también es causa de enfermedad pulmonar intersticial, y interrogar también sobre enfermedades sistémicas, ¿no? Si hay o no antecedentes de alguna conectivopatía, como las que mencionamos principalmente, o si al examen físico también hay que abocarnos en buscar alguna característica reumatológica en un paciente con sospecha también de enfermedad intersticial. Doctora, disculpe, hay otros alumnos en espera. En cuanto al examen físico, vamos a buscar los crepitantes tipo velcro, que es usual encontrar ya cuando se ha establecido una fibrosis del pulmón. Acropraquias, como dijimos, se puede encontrar hasta el 50%. Sibilantes, sobre todo cuando hay compromiso de vía aérea, que se suele ver en la neumonitis por hipersensibilidad, en las eosinofilias pulmonares, y ya en pacientes en estadio más avanzado buscar también signos de cortina, ¿no? Que mencionábamos también en el clase anterior, ¿no? Los edemas periféricos, hepatomegalia, incurvitación yugular, ascitis, etc. Importante los crépitos tipo velcro, estos son crujidos, ¿no? Que se ocultan por la energía acústica que va a producir al haber una apertura repentina o un cierre de las vías más distales, ¿no? Va a haber un estrés elástico por la destrucción del parénquima que hay. Suelen ser inspiratorios, bivasales, buscarlos sobre todo en fibrosis pulmonar idiopática. Se plantea que en fases precoces se puede encontrar inicialmente en el área subaxilar, ¿no? de la región torácica, y ya luego en las bases pulmonares, ¿no? Aquí para tener en consideración, crépitos tipo velcro tienen una buena correlación con lo que son las características radiológicas de los pacientes con enfermedad intersticial. Dentro de las diferentes patrones tomográficos o lesiones parenquimales que vamos a ver en el pulmón, como las reticulaciones, ¿no? Que son lesiones ya de fibrosis, lesiones irreversibles, tienen buena correlación con los crépitos
¿no? Las bronquitas por tracción, las áreas de panalización, las opacidades también de desmerilado. Esto entonces hace considerar que es importante buscarlos al momento de evaluar al paciente. Entonces, para el diagnóstico, una buena anamnesis, buscando todas las posibles causas conocidas, exploración física, buscando los crépitos, acropatias, signos de posible enfermedad autoinmune, y inicialmente, o si sospechamos algún diagnóstico diferencial, pues plantearemos otro tipo de exploraciones o análisis. Inicialmente podemos empezar con una radiografía de tórax, algunos exámenes de sangre si es que hay sospechas, por ejemplo, de alguna enfermedad autoinmune en específico, y también las pruebas funcionales respiratorias, ¿no? Teniendo ya una placa patológica o sugestiva de enfermedad intersticial, progresaríamos a lo que es una tomografía de alta resolución. Según los hallazgos, veremos si es o no necesario hacer algún tipo de estudio adicional como la broncoscopía, que podría, según la patología o lo que planteemos o como sospecha diagnóstica, llevarnos al diagnóstico definitivo o requerir algún estudio de biopsia pulmonar quirúrgica. Lo que se va a ver en la radiografía inicialmente es el patrón reticular, el patrón intersticial, difuso, generalmente predominio basal, dependiendo de la etiología, a veces con borramiento de las silueta diafragmática, ¿no? De los semidiafragmas, a veces puede ser más central, a veces más periférico, y una reducción también del volumen pulmonar, ¿no? Se puede encontrar. Entonces, al tener una radiografía sugerente de alguna enfermedad intersticial, tenemos que confirmarlo con la tomografía de alta resolución. Hablamos de tomografía de alta resolución sin contraste, ¿no? Esta es aquella que incluye cortes de menos de 2 milímetros con intervalos menores de 2 centímetros. Al paciente lo que se hace es pedirle que haga una inspiración máxima y haga un periodo de apnea, ¿no? O sea, que retenga la respiración para hacer los cortes, ¿no? Luego de eso tenemos que tener lógicamente la ventana pulmonar para poder reconocer las lesiones. A veces cuando queremos buscar problemas de vía aérea o de atrapamiento aéreo, podemos optar también por los cortes expiratorios, que es lo contrario al primero, principalmente en neumonitis por hipersensibilidad, por ejemplo, ¿no? También vamos a ver que a veces pueden aparecer algunas reticulaciones en el área subpleural y posterior, que podrían estar más en relación con hipoventilación y no realmente con una enfermedad pulmonar intersticial, ¿no? En esos casos lo que podemos hacer es obtener cortes tomográficos en prono, ¿no? Donde no nos haga pensar que hay una enfermedad cuando realmente no lo hay, ¿no? En caso haya alguna duda, ¿no? Entonces tenemos que comprender, para poder reconocer los diferentes patrones tomográficos patológicos, tenemos que saber que es lo normal. Entonces vamos a ver aquí lo que es el lobulillo pulmonar secundario. Esta es una unidad anatómica funcional, es la más pequeña que tiene el pulmón, mide alrededor de 1 a 2.5 centímetros, está constituida pues, por tejido conectivo, va a tener una forma poliédrica y dentro de ella va a estar compuesta por alrededor de 12 a 15 acinos. Dentro de ella vamos a ver el bronquiolo, la arteria en el centro, ¿no? Acompañando al bronquiolo, y va a estar dividido por estos septos, ¿no? Cada lobulillo va a estar dividido por estos septos de tejido conectivo, que son los septos interlobulillares, por donde van a ir las venas también y los linfáticos. Lo vamos a ver aquí. Entonces tenemos aquí el bronquiolo lobular, que se divide en los bronquiolos terminales y los bronquiolos respiratorios. Aquí están los acinos. Entonces todo el lobulillo pulmonar se compone por un número de acinos, ¿no? 12, 15. Aquí tenemos los septos interlobulillares, que como dijimos por ahí van las venas pulmonares y los linfáticos. Aquí está el bronquiolo y el bronquiolo lobular, el bronquiolo terminal, siempre acompañado de su arteria. Y bueno, esto se ve en la parte más periférica, ¿no?
Y para verlo mejor, igualmente, ¿no? El lobulillo pulmonar, en el centro la arteria con el bronquiolo terminal, diferentes números de acinos, y en los septos interlobulillares tenemos las venas y los linfáticos, ¿no? Esto se ve en la parte más distal, ¿no? Donde termina la dicotomización de los bronquios, ¿no? Bueno, este gráfico es para ver lo mismo. Algunas o gran parte de las estructuras, las que están aquí con el punto azul, que se ven aquí, ya sea el bronquiolo respiratorio, la arteria, ¿no? Las áreas centrolobulillares no deben verse normalmente en la tomografía, ¿no? Si se ven, los acinos tampoco no deben verse, ¿no? Cualquier alteración de alguna de estas zonas que haga notarlas en la tomografía ya nos habla de alguna patología, ¿no? Dependiendo del área afectada. Y bueno, aquí para ver los intersticios, ¿no? Cómo se van dividiendo según la zona. Estos son los lobulillos pulmonares secundarios, ¿no? Para poder reconocerlos. Y tenemos el intersticio subpleural, ¿no? Que pasa por aquí. El intersticio interlobulillar, que es este de acá. El intersticio intralobulillar, que está acá en el centro. El intersticio peribroncovascular, que está en los bronquios más grandes, y el intersticio centrolobulillar, ¿no? Que es el que está con la arteria y el bronquiolo. Tenemos todos los tipos de intersticios. Entonces, como dijimos, dependiendo de cuál sea el área afectada, vamos a determinar diferentes lesiones, ¿no? Ya sea engrosamientos del intersticio interlobulillar, de los septos interlobulillares, que va a determinar el patrón septal, que va a tener algunas características. Si hay afectación, por ejemplo, de toda el área intralobulillar, puede dar un patrón reticular, puede dar cuando hay compromiso de los alvéolos, ya sea un llenado parcial con vidrio esmerilado o un llenado total con la condensación. Al haber destrucción del parénquima, también vamos a encontrar lo que es la panalización, que lo vamos a ver también en un ratito, ¿no? Y las bronquitas de exportación, cuando hay engrosamiento de las paredes y dilataciones de los bronquios, ¿no? Que se van a ver de un tamaño mayor al que normalmente se ve, ¿no? Entonces tenemos aquí primero el patrón septal. Dentro del patrón septal vamos a ver el engrosamiento septal liso, que es el que se ve aquí, ¿no? Este es un corte de una tomografía. Se ve eso aumentado o de forma anormal, ¿no? Más marcado el lobulillo en su forma poliédrica en las áreas interlobulillares, ¿no? ¿Eso en qué circunstancias puede ocurrir? Por ejemplo, en edema pulmonar, ¿no? Hay congestión de las venas que están aquí. En la linfagitis carcinomatosa, recordemos que por aquí también pasan los linfáticos. En amiloidosis, ¿no? En el depósito de la amiloide en el tejido conectivo. El otro patrón de engrosamiento septal es el engrosamiento septal irregular, que es el que se ve aquí. Eso suele verse ya en las enfermedades pulmonares intersticiales, principalmente en aquellas idiopáticas como neumonía intersticial usual y neumonía intersticial no específica. Eso lo vamos a especificar o a describir más adelante. En enfermedades de colágeno también se puede ver este tipo de patrón septal. Asbestosis, neumonitis por hipersensibilidad, toxicidad pulmonar por drogas, ¿no? Diferentes patologías. Y bueno, dentro de otros patrones descritos en la tomografía de alta resolución está el patrón reticular, donde vamos a ver engrosamiento de los septos intralobulillares, ¿no? Los septos intralobulillares de forma anormal, ¿no? El patrón nodular también, donde, como su nombre lo dice, se ven nódulos de diferente tamaño, que van a tener distribuciones diferentes, ¿no? Y de acuerdo al tipo de distribución podría orientarnos a alguna patología. El patrón alveolar, donde tenemos que considerar la consolidación y el vidrio esmerilado, cuando hay ocupación alveolar, ya sea completa o parcial, y el patrón quístico, donde hay pues diferentes áreas redondeadas, de paredes delgadas, ¿no? Con distorsión también de la arquitectura, ¿no?
En patrón alveolar solo tener en cuenta que para diferenciar consolidación de vidrio esmerilado, como dijimos consolidación, hay una sustitución del aire total, ¿no? Que es esta de aquí, ¿no? De los alveolos, ya sea por líquidos, células, fibrosis, ¿no? En infecciones se ve eso también, ¿no? Y podemos ver el broncograma de ellos, ¿no? Oscurece los vasos. Sin embargo, en vidrio esmerilado hay un ocupamiento parcial, por eso se ve como un sombreado, ¿no? Y los vasos todavía son visibles. Okay, entonces empezamos con lo que es el primer patrón tomográfico. Este es el de neumonía intersticial usual. Este patrón tomográfico va a estar caracterizado por tener un predominio subpleural en las bases principalmente, por tener lesiones tipo panalización, que son como estos quistes que vienen como en hileras, ¿no? En las zonas subpleurales. A eso se le llama panalización, como su nombre mismo lo dice, como en panal de abeja. Las reticulaciones también que pueden haber, ¿no? Como esta de acá, ¿no? Ya hablan también o acompañan a esa distorsión del parénquima que existe. Y finalmente las bronquitasis por tracción, que son las dilataciones bronquiales, que se ven como por ejemplo acá, ¿no? Al lado de la arteria, ¿no? Las dilataciones alargadas de los bronquios, ¿no? El patrón MINE o de neumonía intersticial no específica, en estos casos, este patrón va a estar caracterizado por anormalidades que también van a ser basales y periféricas. Va a predominar lo que es vidrio esmerilado, que es lo que se ve aquí, por ejemplo. Va a haber en un porcentaje de pacientes, hasta un 25%, un respeto o una preservación por el área subpleural, ¿no? No llega a afectar esta área. Como digo, caracterizado por lo que es vidrio esmerilado, también puede acompañarse de reticulaciones, de bronquitasias por tracción, que son estas de acá, dilataciones anormales, y es raro que haya panalización, ¿no? En algunos casos de NINES ya fibróticos de mucho tiempo, que no se ha llegado o se encuentran ya en estadios avanzados, puede llegar a aparecer panalización, ¿no? Pero no es raro, ¿verdad? A diferencia del patrón MIO, ¿no? Neumonía intersticial usual. Neumonía intersticial linfoidea, este patrón está caracterizado por los quistes, sobre todo, quistes perivasculares, ¿no? Pero cerca de los vasos suelen estar, son quistes de paredes delgadas, pueden haber nódulos, algunos confluyentes de diferente tamaño, diferente distribución, que incluso pueden llegar a consolidar y puede acompañar también vidrio esmerilado, ¿no? Neumonía organizada, en este caso lo característico de este patrón pues son las consolidaciones, que pueden ser en parches, multifocales, difusas, ¿no? Subpleurales, a veces peribronquiales también. Vamos a encontrar el signo del halo invertido, ¿no? Donde se ve un área como de vidrio esmerilado en el centro, ¿no? de menor atenuación y rodeada por un área de mayor atenuación, ¿no? Que es como este halo que se llama. Esto puede verse en diferentes patologías, incluso enfermedades autoinmunes, en infecciones también es frecuente verlo. Y daño alveolar difuso, que más que todo es tendría una definición histológica, como su nombre lo dice, ¿no? Lesión alveolar. Esto puede verse, por ejemplo, en distrés respiratorio, inclusive en algunas enfermedades autoinmunes, ¿no? Y está caracterizado por consolidados segmentarios, basales, difusos, y también puede asociar vidrio esmerilado. Entonces, ya conociendo eso, vamos a pasar a lo que son pruebas de función pulmonar. Lo característico en la enfermedad pulmonar intersticial es que tengamos una espirometría, inicialmente, que sería el primer examen a tomar, donde podríamos ver una capacidad vital forzada disminuida. Recordemos que la espirometría lo que hace es darnos o determinar si hay o no un patrón obstructivo. Entonces, eso es principalmente para enfermedades obstructivas, ¿no? Asma, EPOC, ¿no? Etcétera. Sin embargo, encontrar una capacidad vital forzada disminuida es indicativo o sugiere de que podría haber un problema de tipo restrictivo. Entonces, es importante también hacer este examen y
el obtener este valor, porque vamos a ver que nos va a ayudar mucho en lo que es severidad y pronóstico. Seguido a ello, pues está también la prueba de difusión de monóxido de carbono, que como su nombre lo dice, lo que hace es ver la indemnidad de la membrana alveolo-capilar, la difusión, ¿no? Y esta se va a encontrar también disminuida. Es importante, los tres son importantes, el último también, para lo que es severidad y criterios pronósticos de progresión al momento del seguimiento, ¿no? Y el último es la prueba de caminata de 6 minutos, que también nos va a ayudar, ¿no? Y que de todas formas tiene que hacerse un basal de estas tres pruebas, al menos en los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial. Otra prueba importante es la pletismografía. Vamos a ver que en este caso va a estar caracterizado el patrón restrictivo por una capacidad pulmonar total por debajo del 80%. Los valores normales van de 80 a 120, un volumen residual que también puede estar disminuido, a diferencia del patrón obstructivo, ¿no? Entonces, tenemos un examen inicial de espirometría, ¿no? Ya más o menos tienen una idea por la clase anterior de POC. El valor normal del cociente suele ser por encima de 0,70, pero se plantea el uso del límite inferior a la normalidad. Esto es el valor mínimo que tendría que tener un paciente, ¿no? De acuerdo a su sexo, a su edad, a su raza, a su talla, a su peso, ¿no? Entonces, todo eso va a determinar diferentes rangos que va a tener cada persona. Hay tablas para reconocer cuánto es el límite inferior a la normalidad de cada persona y según este valor vemos el cociente, ¿no? Entonces, si el cociente sale por debajo del límite inferior, sabemos que ya es un patrón obstructivo, ¿no? Pero si no, si sale normal o por encima del límite, lo que hacemos es ir a buscar capacidad vital forzada en nuestra espirometría. Entonces, si encontramos que la capacidad vital forzada está por debajo del límite inferior, o en términos generales por debajo del 80%, hablaríamos de una sospecha de restricción, ¿no? De no encontrar así, pues ya nuestra espirometría estaría normal, ¿no? Entonces, si sospechamos, y si la espirometría ya nos viene a sugerir que hay un patrón restrictivo, tendríamos que continuar con la pletismografía para poder confirmarlo, ¿no? Aquí vamos a ver una capacidad pulmonar total disminuida. Dijimos el valor normal va de 80 a 120, o nos podríamos usar también el límite inferior de normalidad. De ser así, de encontrarse disminuida, nos confirmaría la restricción, ¿no? Una vez que tengamos el valor por debajo del 80%, podríamos incluso graduarlo, ya sea en leve, moderada, moderadamente grave, grave o muy grave cuando está por debajo del 35%. Y DELCO, que es la prueba de difusión de monóxido de carbono, podría orientarnos también para continuar el estudio de este paciente, encontrando, como dijimos, restricción en la prueba de pletismografía. DELCO nos puede ayudar a determinar si hablamos de un problema netamente intersticial o de algún otro problema como del fuelle torácico, ¿no? Entonces, si encontramos un DELCO que está disminuido o por debajo del límite inferior, ya sabríamos que se trata de un problema intersticial, ¿no? Netamente intersticial, el problema de la difusión. Y si lo encontramos por encima o normal, ya habría otro tipo de que el problema del paciente viene de otro lado y no del componente intersticial, ¿no? Solo para resaltar esta parte. Al encontrar un defecto de la difusión, una disminución del DELCO, también tendríamos que graduarlo. Si es una disminución leve, moderada o severa, diríamos 80 a 60 sería leve, 60 a 40 moderada y por debajo de 40 severa. Podemos obtener el límite inferior también con esta ecuación, utilizando la desviación estándar, pero como les digo, de forma general se toma entre 80 a 120 también como valor normal, ¿no? Por debajo de 80 ya se considera anormal. Entonces, son importantes las pruebas de función pulmonar, principalmente capacidad vital forzada, prueba de caminata y DELCO. ¿Por qué nos van a ayudar a determinar la gravedad del paciente, ¿no? Se ha visto que niveles de DELCO son los que reflejan mejor la gravedad de las lesiones que hay en la tomografía. Los volúmenes pulmonares, los niveles de oxígeno arterial tienen pobre correlación con la severidad de las lesiones tomográficas. Aquí hablamos de pletismografía y gasometría, ¿no? Sin embargo, el DELCO es el que mejor predice también mortalidad y severidad o gravedad.
También vamos a ver que una saturación por debajo de 88 al hacer una precaminata se ha visto que está asociado a un aumento en la mortalidad. Y el resto de pruebas de ejercicio, ¿no? Como en bicicleta o en faja, ¿no? No son parte de la evaluación pronóstica de rutina, ¿no? Esto podría plantearse, por ejemplo, en pruebas cuando queramos hacer una evaluación preoperatoria en un paciente que vaya a trasplante, ¿no? Pero fuera de eso no son parte de evaluación rutinaria. Para monitorizar también lo que son los cambios en la gravedad, si hay o no progresión de la enfermedad, ¿no? Tendríamos que reconocer aquí que cuando va disminuyendo capacidad vital forzada, vamos a ver que este valor va a predecir lo que es mortalidad. Hablamos de un cambio significativo cuando hay una disminución de capacidad vital forzada en un 10% o un cambio en el DELCO en un 15%, ¿no? Respecto a los valores basales del paciente, ¿no? Esto ya nos podría sugerir que la enfermedad pulmonar intersticial que tiene nuestro paciente está progresando. Entonces, es importante tener los valores basales de estas dos pruebas, capacidad vital forzada por espirometría y el DELCO con la prueba de fusión, ¿no? Es así. La tendencia de la disminución de DELCO es más sensible incluso que la capacidad vital forzada. Incluso a veces cuando llega el paciente con el diagnóstico, al hacer la espirometría podría tener una capacidad vital forzada normal, pero al hacer el DELCO lo podríamos encontrar disminuido, ¿no? Es decir, que se plantea que disminuye más precozmente que capacidad vital forzada, ¿no? Y bueno, las pruebas de caminata de 6 minutos son indicadores para lo que es oxígeno suplementario en quienes tienen hipertensión pulmonar, así como también para determinar la necesidad de trasplante pulmonar. Okay. Enfocándonos en lo que es enfermedad pulmonar intersticial y enfermedad de tejido conectivo, vamos a ver que los diferentes patrones que hemos mencionado con sus respectivas características van a predominar en las diferentes enfermedades pulmonares, enfermedades de tejido conectivo, ¿no? Por ejemplo, en lo que es artritis reumatoide, va a predominar el patrón MIU, al igual que en esclerosis, en polimiositis, dermatomiositis, va a predominar lo que es la neumonía intersticial no específica. Aquí también puede predominar lo que es en esclerosis sistémica, el patrón NINE. En artritis reumatoide van a haber otras afectaciones también, por ejemplo, de vía aérea, pueden haber nódulos, puede haber serositis. En lupus no hay tanta afectación, o no es tan frecuente ver afectación de tipo intersticial. Lo que se ve son signos de hemorragia alveolar, que sí puede presentarse, o serositis, ¿no? Componentes de enfermedad pleural o efusión pericárdica. Y bueno, enfermedad mixta de tejido conectivo también puede asociarse con patrón, ¿no? Entonces, vamos a hablar de los principales: artritis reumatoide o los más frecuentes, esclerosis sistémica progresiva y miopatías inflamatorias idiopáticas. La prevalencia en realidad es variable dependiendo de la población que se esté viendo. Vamos a ver que quienes van a tener factores de riesgo, van a ser grupos de riesgo para desarrollar enfermedad pulmonar intersticial, son aquellos pacientes que tienen artritis reumatoide y tienen antecedentes de tabaquismo o son de género masculino. Para esclerosis sistémica, por ejemplo, son un riesgo para EPI, son aquellos pacientes con compromiso cutáneo difuso, que tengan los anticuerpos antitopoisomerasa positivos, los SCL70, que sean pacientes de raza afroamericana, en los primeros 5 años del diagnóstico también. Y en el caso de miopatías inflamatorias idiopáticas, se ha visto que la positividad de anticuerpos antisintetasa y anti-MDA, también MDA5, también van a estar en relación al riesgo de hacer enfermedad pulmonar intersticial. Para el diagnóstico, las serologías, bueno, las principales, ¿no? Para artritis reumatoide, factor reumatoideo, péptido citrulinado, esclerosis sistémica, vamos a encontrar el ANA con patrón nucleolar, SCL70, algunos otros marcadores serológicos que pueden estar positivos. Para miopatías inflamatorias, los más frecuentes, ¿no? MDA5, el JO también. Elementos clínicos claves, es decir, para sospechar de alguna de estas enfermedades, en el caso de artritis reumatoide, la poliartritis de manos, ¿no? La rigidez matutina, ¿no? Que puede durar hasta más de una hora. En el caso de esclerosis sistémica progresiva, pues buscaremos esclerodertigia, fenómeno de Raynaud, úlceras en los pulpejos, telangiectasias, antecedentes de reflujo gastroesofágico.
Miopatías inflamatorias, bueno, como su nombre lo dice, va acompañada de debilidad muscular, miositis, puede haber el rash heliotropo, edema facial, telangiectasia, fenómeno de Raynaud, las manos de mecánico en el síndrome antisintetasa, poliartritis, etcétera, ¿no? Dependiendo de cuál, si es polimiositis, dermatomiositis, ¿no? Y el patrón de EPI o el tipo de enfermedad intersticial que se encuentra con mayor frecuencia, en el caso de artritis reumatoide va a presentar principalmente el patrón UIP, que vendría a ser el NEW, ¿no? Estas son sus siglas en inglés, el de neumonía intersticial usual. Esclerosis sistémica va, con mayor frecuencia va a presentar el patrón INE, que es lo que estábamos viendo en la tabla anterior, y por el caso de miopatías inflamatorias idiopáticas predominan lo que son el NINE, igual estas son siglas en inglés, y el de neumonía organizada. Entonces, en lo que es esta enfermedad intersticial reumatoide, los hallazgos tomográficos van a ser principalmente el patrón NEW, ¿no? Ese es el más frecuente. Sin embargo, vamos a ver que hay afectación de otras áreas, ¿no? Como también lo estaba en la tabla anterior, se podría encontrar pleuritis con engrosamiento de la pleura, podría haber engrosamiento, efusión pleural, a veces unilateral o bilateral, y podría asociarse también pericarditis, efusión pericárdica, ¿no? Los bronquios, puede haber también afectación con bronquiectasias, inclusive descritas hasta en un 30% de sus pacientes, bronquiolitis constrictiva, bronquiolitis folicular, puede asociarse nódulos en un porcentaje de pacientes con artritis reumatoide de diferentes tamaños, algunos podrían estar cavitados y suelen ser subpleurales, ¿no? Entonces, la afectación pleural y pericárdica que se puede ver, ¿no? Áreas de engrosamiento pleural, engrosamiento de pericardio. El patrón principal que van a presentar estos pacientes con mayor frecuencia va a ser el patrón NEW, que, como dijimos, está caracterizado por las zonas de canalización, las bronquiectasias por tracción y las reticulaciones, ¿no? Esas son sus tres principales características. Generalmente, en cirrosis pulmonar idiopática basal, ¿no? Pero en artritis reumatoide puede tener a veces localización también en lóbulos superiores, ¿no? Y no cumplir esa distribución que suele ser bivasal, ¿no? Pero siempre subpleural. El otro hallazgo tomográfico que podríamos encontrar es el de neumonía organizada, ¿no? Con las consolidaciones, reticulaciones, algunas bandas parenquimales aquí, bronquiectasis por tracción. También la afectación de bronquiolos, ¿no? Como la bronquiolitis constrictiva. Esta diferencia en lo que son áreas de atenuación, áreas de mayor densidad y menor densidad, hipodensas y hiperdensas, nos habla pues de un compromiso de vía aérea. Y la bronquiolitis folicular, ¿no? Con alguna acentuación de los bronquiolos, con algunas formaciones nodulares. Nódulos de diferente tamaño, subpleurales, algunos de ellos cavitados. No es tan frecuente de ver esto en comparación con la enfermedad intersticial como el patrón NEW principalmente, ¿no? En lo que es esclerosis sistémica, este es el que tiene mayor incidencia de hacer fibrosis pulmonar, puede ser hasta un 90% de estos pacientes, suele ser de progresión lenta, el signo precoz van a ser los crépitos tipo velcro, que ya dijimos que siempre hay que buscarlos, el tipo histológico más frecuente es el NINE, que puede llegar hasta un 80%, a presentarse en el 80% de los pacientes que hacen enfermedad intersticial. Vamos a ver que más del 50% va a haber una alteración en la motilidad esofágica o dilatación esofágica, ¿no? Lo que va a inducir aspiraciones frecuentes, empeorando lo que es la enfermedad pulmonar intersticial. Puede asociar con mayor frecuencia también hipertensión pulmonar, hasta en un 40%. Hay un riesgo aumentado también de cáncer de pulmón en este tipo de pacientes. Y bueno, la sensibilidad de la tomografía de alta resolución puede llegar hasta un 100%. Entonces, como dijimos, el patrón NINE es el que se va a ver con mayor frecuencia en este tipo de conectivopatía, donde vamos a ver el predominio del virus esmerilado con preservación subpleural, algunas bronquiectasias por tracción, algunas reticulaciones también. Eso es para ver la dilatación esofágica, ¿no? Igual acá una enfermedad intersticial incipiente, ¿no? Que recién está empezando, algunas articulaciones, ¿no? Algunas áreas
de mayor atenuación también. Igualmente aquí, ¿no? Recién está empezando, ¿no? En una etapa temprana. Y también puede encontrarse patrón New en esta enfermedad, en la esclerosis sistémica con menor frecuencia, ¿no? Para mostrar igual canalización que, como dijimos, en el caso de conectivopatías, puede a veces no necesariamente estar exclusivamente en las bases, ¿no? A veces puede encontrarse también en lóbulos superiores, como en este caso. Acá vemos las diferentes zonas donde hay distorsión de la arquitectura, ¿no? De la banalización, ya son cambios fibróticos, algunas articulaciones, incluso acá un pequeño neumotórax bilateral laminar, ¿no? Por toda la destrucción del parénquima que ha habido, y un esófago bastante dilatado, ¿no? En el caso de miositis, se ha visto formas agudas graves en el caso de dermatomiositis, la miopática también, es una causa sustancial de morbilidad y mortalidad cuando asocian enfermedad intersticial, puede llegar hasta un 50%. Igual, mencionamos anticuerpos anti-MDA5 positivos van a estar en relación a altas tasas de mortalidad, y los anticuerpos anti-RO52, anti-JO, cuando se encuentran positivos en miositis, va a ser factor de riesgo para hacer enfermedad pulmonar intersticial severa. Entonces, los patrones principales que vamos a ver o de mayor frecuencia son NINE y neumonía organizada, hasta un 30%. Patrón NINE, acá vamos, bueno, elevación del diafragma, vidrio esmerilado, que ya dijimos, a veces preservación de las áreas subpleurales, ¿no? Algunas articulaciones. Y el de neumonía organizada, ¿no? Caracterizado por las consolidaciones difusas, dispersas, bastantes articulaciones también, ¿no? Dentro de otras de las miopatías inflamatorias idiopáticas está el síndrome antisintetasa, donde vamos a ver anticuerpos séricos contra las aminoacilsintetasas. Pueden ser diferentes. Químicamente vamos a encontrar las manos de mecánico, donde vamos a ver hiperkeratosis en los dedos, áreas de hiperkeratosis, descamaciones, ¿no? Lúster liginoso en el pulpejo de los dedos, en la cara palmar, en las caras laterales de los dedos. Y dentro de los anticuerpos positivos, pues podemos encontrar el anti-JO positivo con una CPK elevada, aldolasa elevada y anti-PL7 positivo, ¿no? En los patrones tomográficos, pues podríamos ver NINE, o patrones ya mixtos, ¿no? De neumonía organizada, acá con broncograma aéreo, ahí están los infiltrados, ¿no? Con reticulaciones. Okay. Nos abocamos a fibrosis pulmonar idiopática, como dijimos, es una forma específica de enfermedad pulmonar intersticial fibrosante, es de origen desconocido, como su mismo nombre lo dice, va a estar limitada al pulmón, se va a encontrar dentro del grupo, el primer grupo que mencionamos, de las neumonías intersticiales idiopáticas, es la más común de todas ellas y la que va a tener peor pronóstico, ¿no? Es una enfermedad progresiva, crónica, irreversible, afecta principalmente a personas por encima de los 50 años y el patrón radiológico e histológico que va a tener va a ser el de neumonía intersticial usual. Vamos a ver que lo que es sobrevida para FPI, fibrosis pulmonar idiopática, en comparación con otros tipos, con otros cánceres, ¿no? Cáncer de mama, cáncer de colon, es mayor que para FPI, ¿no? O sea, la sobrevida de estos pacientes está bastante disminuida, ¿no? Esto es a los 5 años, ¿no? Generalmente estos pacientes, pues, la enfermedad progresa bastante rápido, ¿no? La sobrevida hasta 3 años, ¿no? Y como vemos aquí, la prevalencia va a ir aumentando conforme aumenta la edad, ¿no? Principalmente en varones, ¿no? Mayores de 75 años hay una prevalencia mucho más alta, ¿no? Ya por encima de los 50 años es que empieza a aumentar. Criterios diagnósticos, dentro de ellos pues tendremos que excluir causas conocidas porque su nombre lo dice, es idiopática. Entonces tenemos que excluir que no haya ninguna enfermedad de tejido conectivo subyacente que sea la causa de la enfermedad intersticial.
tenemos que excluir que su problema o el problema intersticial no sea consecuencia de alguna exposición anterior, ya sea ambiental o ocupacional, y que también en el caso de toxicidad de fármacos, ¿no? Como segundo criterio tenemos que buscar el patrón mu, que es lo típico de fibrosis pulmonar idiopática en la tomografía de alta resolución. Y tercero, la combinación de características en lo que es tomografía y en el caso que lo requiere el paciente, biopsia pulmonar. Bueno, en el tema de biopsia pulmonar, antes estaba como parte de que sí tenía que hacerse para confirmar el diagnóstico con bastante frecuencia. Sin embargo, en el curso del tiempo se ha ido viendo que hay que valorar bien al paciente antes de decidir hacer una biopsia pulmonar, sobre todo cuando es de tipo quirúrgica, ¿no? En sala de operaciones, ¿no? Principalmente en aquellos pacientes, podríamos considerar en aquellos pacientes que tienen un estudio clínico y radiológico que no es diagnóstico definitivo, ¿no? Cuando el patrón mu no es claro en la tomografía, ¿no? Se ha visto que, bueno, el patrón mu se podría clasificar cuando es el típico mu que elegimos con las características que mencionamos, ¿no? Paralización, reticulaciones, predominio basal y subpleural, ¿no? Eso es lo característico, y la longitud de portación, ya cuando va dejando esas características de lado, va denominándose mu probable, mu indeterminado o diagnóstico alternativo cuando no tenemos ninguna de esas características, ¿no? Entonces, cuando hay alguno de esos patrones, ya sea el indeterminado o el alternativo, que nos alejan de lo que las características típicas del patrón mu, ahí en esos casos se puede considerar la biopsia, ¿no? El estudio anatomopatológico para definir o no el diagnóstico. Sin embargo, a veces se ha visto un aumento de lo que son exacerbaciones de la enfermedad luego del estudio de biopsia. Entonces, siempre hay que considerar que, como dijimos, esta es una enfermedad que suele ser más frecuente en pacientes por encima de los 50 años, ¿no? Son pacientes ya mayores que gran parte de ellos pueden ir o tener diferentes comorbilidades, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucha consideración en lo que son sus pruebas funcionales, ¿no? Cómo están, si tolerarían a este tipo de procedimiento, ¿no? Entonces, al tener una sospecha de fibrosis pulmonar idiopática, tenemos que, como dijimos, ver otras enfermedades pulmonares fibrosantes de causa conocida, ¿no? De encontrar alguna de ellas, pues descarta lo que es fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Si no las encontramos, tenemos que valorar nuestra tomografía de alta resolución. Si es un patrón típico de mu con las características descritas, pues podríamos concluir que sí se trata de fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Asociando clínica, tomografía. Inclusive en ese caso no sería totalmente necesario hacer algún estudio anatomopatológico, ¿no? Sin embargo, sí hay dudas si es un mu posible, si no es un indeterminado o un diagnóstico alternativo, tendríamos que plantear algún estudio de biopsia pulmonar, valorando, como dijimos, las condiciones del paciente, sus comorbilidades, ¿no? Actualmente también hay estudios menos invasivos, como la criobiopsia, que se hace a través de la broncoscopía. Acá, en realidad, son pocos los centros que lo realizan, pero es una alternativa que podría utilizarse en lugar de la biopsia pulmonar quirúrgica, ¿no? Y que por ahí se ha visto, o hay estudios que ven que sí podría tener un buen rendimiento para el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Entonces, cuando queda mucha duda en el tema del diagnóstico, al tener criterios clínicos, al tener tomografía compatible o dudosa, ¿no? Y una biopsia que también podría ser algo dudosa en el diagnóstico, lo que se sugiere es hacer el debate multidisciplinar, es decir, un equipo de trabajo, ¿no? De diferentes especialidades donde se logre definir si hay o no la enfermedad, ¿no? Y establecer el diagnóstico, si requiere algún otro estudio adicional y el tratamiento que recibiría el paciente. Neumonitis por hipersensibilidad, solo para mencionar algunas cosas, esta es una enfermedad secundaria a la exposición a algún antígeno. Los más frecuentes, antígeno aviar, antígenos de polvos inorgánicos,
etcétera. Y esto se clasifica en dos patrones, ¿no? Antes, hace algunos años, se hablaba o se clasificaba según el tiempo en aguda, subaguda, crónica. Sin embargo, eso ya se dejó de lado. Solo se habla de dos patrones: un patrón no fibrótico, que es el que se ve inicialmente, y luego un patrón fibrótico, ¿no? Patrón no fibrótico y fibrótico, que van a tener diferentes características. El no fibrótico van a predominar estos nódulos, así como vidrio esmerilado, ¿no? Difusos, ¿no? Que pueden estar difusos, y que nos hablarían de una enfermedad que podría ser todavía reversible, ¿no? Ya cuando la exposición del paciente al antígeno continúa en el tiempo, pues ya se empiezan a ver lesiones ya fibróticas, ¿no? Un patrón ya más fibrótico, que va a evidenciar, por ejemplo, compromiso apical con vidrio esmerilado, diferentes áreas extensas de vidrio esmerilado, bronquiectasis por tracción, ¿no? Estas dilataciones que se ven aquí, ¿no? Dilataciones lineales, el mosaico, ¿no? Diferentes áreas de atenuación, algunas de menor, otras de mayor atenuación, áreas de panalización también se pueden ver aquí, ¿no? Para el diagnóstico de esto tenemos que buscar el agente, hacer la historia clínica adecuada para determinar si hay algún antígeno al cual el paciente haya estado expuesto, con una tomografía que sea sugestiva de neumonitis por hipersensibilidad, ¿no? Parte del diagnóstico también es hacer una broncoscopía y realizar un lavado bronquialveolar y hacer un recuento celular. Lo que vamos a encontrar es linfocitosis, ¿no? Podría hacerse también alguna biopsia transbronquial para algún estudio anatomopatológico donde encontremos algunas lesiones granulomatosa, ¿no? Que se ven también, y algunas características especiales para determinar el diagnóstico. Entonces, si tenemos una exposición conocida, un atacar o una tomografía de resolución que tenga un patrón típico y un lavado bronquialveolar con linfocitosis, lo llevamos a discusión multidisciplinaria y tenemos una alta confianza o confidencia de que el diagnóstico es neumonitis por hipersensibilidad, ¿no? Sin embargo, si hay combinaciones, ¿no? Podríamos no tener exposición, pero tener una tomografía y un lavado con linfocitosis, o tener, digamos, un lavado con linfocitosis y la exposición, pero no hay una tomografía sugerente, pues ya vemos que no tenemos un diagnóstico claro. Igual debería la discusión multidisciplinaria, plantear algún tipo de estudio adicional o de buscar algunas otras causas, decidir si el paciente tendría que ir a una criobiopsia o a cirugía, ¿no? Una biopsia quirúrgica según las condiciones del paciente, y con los resultados nuevamente ir a discusión multidisciplinaria para establecer un nuevo diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad. Esto del equipo multidisciplinario es bastante importante en la enfermedad pulmonar intersticial. Ya hace algunos años hay diversos estudios que resaltan la importancia de formar equipos multidisciplinarios en los centros de salud, en los hospitales, ¿no? Que estos van a estar constituidos por diferentes especialidades, neumólogos, radiólogos, patólogos, ¿no? Donde, de acuerdo a los hallazgos del paciente, a sus pruebas funcionales, a la clínica, a las serologías que tengan, ¿no? y todos los estudios anatomopatológicos que los tienen, se permita discutir cada caso y llegar a un consenso en el diagnóstico, a determinar cómo es el comportamiento de esa enfermedad, si está o no progresando en el tiempo, ver si requiere o no otro tipo de estudios, biopsias, etcétera, y las recomendaciones para el manejo, ¿no? Esto ya se viene haciendo en diferentes hospitales, ¿no? En nuestro hospital, por ejemplo, en el Loaiza, tenemos un comité multidisciplinario. Lamentablemente por pandemia sí se tuvo que limitar las reuniones, ¿no? Pero sí se presentaban casos, ¿no? Y se discutían para establecer el diagnóstico, etc. Entonces, como conclusiones y puntos clave, tenemos aquí crépitos tipo velcro, siempre hay que buscarlos, son marcadores clínicos precoces. Recordemos, cuando hay una enfermedad incipiente podría verse inicialmente en áreas subaxilares. La tomografía de alta resolución va a hacer el diagnóstico definitivo de enfermedad pulmonar intersticial. Con radiografía de tórax podemos solamente sospecharlo. Es importante tener el resultado de la prueba de difusión y el valor de capacidad vital forzada. Se deben tener como basales y se utilizan también ambos valores como parte del seguimiento para ver si está progresando o no la enfermedad.
y determinar algún tipo de tratamiento adicional. Vamos a ver que los patrones de tomografía de alta resolución, hemos visto que algunos predominan o son más frecuentes en los diferentes tipos de enfermedades de tejido conectivo, y es importante la evaluación del equipo multidisciplinar, ¿no? Es la mejor forma de definir diagnóstico, tratamiento y seguimiento del paciente. Okay, vamos a seguir con lo que son bronquiectasias, que es el segundo tema. Las bronquiectasias se definen como una enfermedad inflamatoria crónica. Va a estar caracterizado por la dilatación bronquial, ¿no? Tenemos un bronquio normal acá, con un bronquio con las paredes dilatadas, ¿no? Va a ser la tercera enfermedad inflamatoria de la vía aérea, luego de asma y EPOC, y va a estar caracterizada por tos y expectoración crónica, ¿no? Con frecuentes exacerbaciones o agudizaciones de origen infeccioso, ¿no? La infección bronquial crónica en este tipo de pacientes, porque pueden llegar a ser colonizaciones, ¿no? Por diferentes patógenos, va a conllevar al declive de la función pulmonar y al deterioro de la calidad de vida, ¿no? Vamos a ver un aumento de la secreción de moco, destrucción de la pared, pérdida de los cilios, ¿no? Con acúmulo de secreciones, ¿no? Liberación permanente, persistente de diferentes también mediadores inflamatorios a nivel de la vía aérea que van a conllevar a un círculo vicioso, ¿no? La clasificación de las bronquiectasias van a ser tres. La cilíndrica, donde vamos a ver una dilatación uniforme, ¿no? Todo liso, ¿no? Dilataciones similares a las bronquiectasias, bueno, como las bronquiectasias por tracción, ¿no? Son un tipo, por ejemplo, de bronquiectasias cilíndricas, ¿no? Dilataciones uniformes, que terminan de forma brusca. Las varicosas, que son más irregulares, como las que se ve aquí. Y la quística, donde se ven ya formas más redondeadas, que van a ir aumentando a medida que se van haciendo más distales y acabar en estos fondos de saco que se ven aquí. En cuanto a la etiología de las bronquiectasias, las más frecuentes son las postinfecciosas, dentro de ellas en nuestra realidad tuberculosis. También puede verse secundaria a otras bacterias, a micobacterias no tuberculosas, a hongos, incluido aspergilosis broncopulmonar alérgica. También secundaria a enfermedades pulmonares crónicas en asma, EPOC, que no están bien manejados, ¿no? Que son exacerbadores frecuentes, en déficit de alfa-1-antitrypsina, en diferentes tipos de inmunodeficiencias, ya sean primarias o secundarias, también asociado a enfermedades reumatológicas, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, síndrome de Marfan, lupus, etc. Alteraciones del sistema mucociliar, como la disquinesia ciliar, fibrosis quística, posobstructivas también, ya sean intrínsecas o extrínsecas, por tumores, cuerpos extraños, etc. Alteraciones que ya sean de tipo congénitas, post-trasplante también, neumonitis postinflamatoria, ¿no? Cuando hay enfermedad por reflujo, por ejemplo, ¿no? Aspiración crónica del contenido gástrico. En radioterapia también se vio antecedente de radioterapia o por fármacos, inhalación de tóxicos y otras causas ya más raras. Entonces vamos a ver que ya dependiendo de cuál sea la causa, ¿no? Ya sea por el ambiente, por inhalaciones de tóxicos, pacientes fumadores, exposición a biomasa, ya sean enfermedades del mismo huésped, ¿no? Alteraciones innatas, ¿no? De las defensas, ¿no? De las inmunodeficiencias, o también postinfecciosas por diferentes patógenos, bacterias, hongos, tuberculosis, ¿no? Esto va a conllevar a una infección endobronquial, a injuria, a inflamación de la vía aérea, proteolisis, oxidación, a hipersecreción de moco, ¿no? Con una hiperreactividad de los bronquios y alteración en lo que es el aparato mucociliar, ¿no? La reabsorción de las secreciones ¿no? Y todo esto va a originar daño de la vía aérea con obstrucción, causando mayores bronquiectasias, ¿no? Lo que son las bronquiectasias, que va a ir el daño que va a haber, ¿no? Va a estimular a mayor inflamación, proteolisis, oxidación, hipersecreción, otra vez problemas infecciosos, daño, ¿no? Mayor alteración de lo que es
el aclaramiento mucociliar, ¿no? Y todo esto se va a ir repitiendo, ¿no? Y perpetuando en la vía aérea, ¿no? En cuanto a los aspectos clínicos y la anamnesis, los síntomas más frecuentes, la tos crónica, en la mayoría de los casos con expectoración. Van a haber infecciones respiratorias a repetición, suele ir acompañado de eso, disnea, expectoración hemoctórica, cuando hay una exacerbación principalmente, ya con menos frecuencia dolor torácico pleurítico, astenia, hay que buscar antecedentes de sinusitis también, que puede estar presente, por ejemplo, en isquemia ciliar primaria, inmunodeficiencia, fibrosis quística. Ya en pacientes con enfermedad más avanzada, van a ser pacientes consuntivos, caquéticos, con signos de insuficiencia respiratoria y también signos de cor pulmonar. Va a haber un deterioro o un descenso rápido de lo que es pruebas de función respiratoria, en este caso BF1, y la exploración física en algunos casos puede ser normal, podemos encontrar crepitantes, roncus, sibilancias también, acropatias, pérdida de peso. En el caso de los estudios de imágenes, vamos a sospecharlo en algún estudio donde tengamos una radiografía patológica, ¿no? Con un patrón reticular, ¿no? Y lo que nos ayudaría a confirmar el diagnóstico o el gol estándar para el diagnóstico de bronquiectasias va a ser también la tomografía de alta resolución. Vamos a tener 3 signos directos, que son los principales, que son la dilatación bronquial con un índice broncoarterial mayor a 1, el bronquio se va a ver más grande que la arteria, ¿no? Anormalidades en su contorno, el signo del anillo de sello, ¿no? Que es justamente eso, el mayor tamaño, el riel de tranvía, ¿no? Que se ven esas dilataciones bronquiales largas, ¿no? Con paredes gruesas de los bronquios, ¿no? Que simulan el riel de tranvía. La ristra de perla, cuando hay depósito de moco, ¿no? Quistes arracimados, ¿no? A veces pueden ser confluyentes, ¿no? Vamos a ver la falta de afilamiento bronquial, ¿no? Como sabemos, conforme se va dicotomizando la vía respiratoria, los bronquiolos se van haciendo cada vez más delgados, ¿no? Sin embargo, va a haber falta de eso, ¿no? De afilamiento. O sea, van a haber paredes gruesas con dilataciones largas, ¿no? Y la visualización de los bronquios periféricos. No es normal verlos tan distales, ¿no? Entonces, al haber este tipo de lesiones, vamos a encontrarlas incluso hasta menos de un centímetro de la pleura costal e inclusive a veces en contacto con la pleura mediastínica también. Otros signos indirectos, el engrosamiento peribronquial, podemos encontrar el impacto de moco, ¿no? Con algunas opacidades en forma de Y que se han descrito, como por ejemplo el patrón del brote, ¿no? Que es sobre todo cuando hay acúmulo de secreciones, simulan como unos nódulos en forma de y tienen ahí las formaciones de moco. Pueden haber nódulos de tipo centrolobular también, algunas áreas de atrapamiento aéreo, atelectasias, consolidación, pero ya son lesiones o signos indirectos, ¿no? Los directos, 3, dilatación bronquial, falta de afilamiento y visualización de bronquios periféricos que normalmente no deben verse. En cuanto al abordaje diagnóstico, tenemos que tener una sospecha clínico-radiológica en un paciente que tiene tos, expectoración crónica, hemoptisis podría haber también, y antecedente de infecciones recurrentes, ¿no? Tenemos una radiografía sugestiva, hay que buscar alguna enfermedad que sea la causante, ¿no? Como las que mencionamos, inmunodeficiencias, alguna enfermedad crónica tipo asma EPOC que no esté bien controlado, o antecedente de tuberculosis, ¿no? Y de acuerdo a ello, pues pediremos nuestros exámenes, ¿no? Debemos considerar los basales, ¿no? Hemograma, proteína C reactiva, BCG, dosaje de inmunoglobulinas, ¿no? Las pruebas de función respiratoria, el bronquiectasia suele ir acompañado de limitación también crónica de flujo aéreo. Cultivos de esputo, también en todo paciente en el que diagnostiquemos o sospechemos bronquiectasias tenemos que tener un cultivo de esputo basal para determinar si hay o no colonización, y nuestra tomografía de alta resolución, ¿no? Importante también tener en cuenta que pacientes con tos, con expectoración crónica, hemoptisis, ¿no? Considerar también las vaciloscopías, ¿no? Vaciloscopías de esputo. Y de acuerdo a los hallazgos de la tomografía, una vez que encontremos o diagnostiquemos bronquiectasias, tenemos que
intentar pues llegar a la causa, ¿no?, de las bronquiectasias, ¿no? Si es, como dijimos, la más frecuente, que sea postinfecciosa, ¿no?, que haya antecedente de algún proceso infeccioso. En nuestra realidad, tuberculosis, es bastante usual de ver bronquiectasis por tuberculosis, y según lo que encontremos en nuestro examen físico o en nuestra historia clínica, buscaremos o solicitaremos los exámenes ya individualizados, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, si hay antecedentes de de síntomas de reflujo gastroesofágico, pues corroboraremos la enfermedad haciendo pechimetría, manometría, ¿no? Si hay antecedentes de una tomografía compatible con alguna infección activa, igual cultivaremos, haremos broncoscopías, muestras respiratorias, ¿no? Por ejemplo, si hay sospecha de aspergilosis broncopulmonar alérgica, ¿no?, que suele estar caracterizada por bronquiectasias que son más centrales, con antecedente de asma, inmunoglobulina elevada. Entonces dosaremos eso, ¿no? Dosaremos IgG en aspergillus, e incluso a veces se plantea exámenes de broncoscopía para el hallazgo microbiológico. Fibrosis quística, tenemos que tener historia familiar, ¿no?, en el examen, y diagnosticamos pues con la prueba de sudor, el estudio genético, etcétera, ¿no? Entonces, según la sospecha de la causa, pediremos los exámenes que correspondan, ¿no? Diagnóstico diferencial puede ser con diferentes patologías. Las más frecuentes de ver o más difíciles incluso de diferenciar son bronquiectasias, asma y EPOC. Para tener en cuenta edad, por ejemplo, bronquiectasis suele ser más frecuente en adultos jóvenes, asma generalmente en la niñez, ¿no? Generalmente empieza en la infancia, a partir de los 5 años se puede diagnosticar asma, y EPOC, como lo hablábamos, por encima de los 40 años generalmente, ¿no? Antecedentes: en bronquiectasis vamos a tener un antecedente importante de infecciones recurrentes. En asma, generalmente algún componente de atopía, ¿no?, rinitis, sinusitis, dermatitis atópica, etc. Y en EPOC, como ya deben recordar, ¿no?, la exposición que tenga la combustión de biomasa, al tabaco, el antecedente laboral, etc. Síntomas: tos productiva, disnea, hemoptisis en algunos casos, asma va a estar caracterizado por la tos, disnea también, síntomas de alergia, ¿no?, congestión nasal, rinorrea, lesiones dérmicas. EPOC, tos, disnea, ¿no?, tos productiva, tos crónica, ¿no? El esputo suele ser crónico tanto en bronquiectasis como en EPOC cuando está presente, y en asma solo cuando hay crisis, ¿no? Luego de ello no suele ir acompañado de esputo. El diagnóstico para bronquiectasias, como ya dijimos, tomografía de alta resolución, y para asma y EPOC lo definimos con espirometría. El tratamiento pues va a depender de la gravedad. Podemos ofrecer al paciente, si detectamos alguna infección por algún patógeno, alguna cobertura antibiótica, y terapia inhalatoria, fisioterapia, cirugía en algunos casos, ¿no? Para asma y EPOC, pues el pilar es la terapia inhalatoria, y el pronóstico para los dos primeros suele ser bueno, y en el caso de EPOC sabemos que es una enfermedad progresiva. De acuerdo a la causa de las bronquiectasias, podemos determinar también un tratamiento específico, ¿no? Si hay déficit de producción de anticuerpos, lo que son inmunoglobulinas. En el caso de aspergilosis broncopulmonar, pues usaremos corticoides, antifúngicos. Si hay enfermedad por reflujo, utilizaremos inhibidores de la secreción de ácido. Veremos si hay algún criterio que cumpla para la posibilidad de una cirugía de antirreflujo, ¿no? Si hay infección por micobacterias no tuberculosas, tenemos que dar el tratamiento que esté estandarizado según las guías. Si hay enfermedades asociadas, trataremos de estas enfermedades de base, ¿no? Controlar mejor el EPOC, optimizar la terapia inhalatoria. Si hay enfermedades reumatológicas, también deben ser tratadas, y así, ¿no? Terapia dirigida a la enfermedad o a la causa de las bronquiectasias. Para el tratamiento per se de las mismas bronquiectasias, pues va a ir dirigido a lo que conversábamos sobre el círculo vicioso, ¿no? Si determinamos que hay una infección bronquial crónica, pues tendremos que dar terapia antibiótica, ya sea oral o incluso inhalada. A veces suele ser por largo tiempo, con periodos de descanso, ¿no? La intención es erradicar el microorganismo que encontremos, y tratamiento antibiótico en las exacerbaciones. Según ya sea empírico y esperando después pues el hallazgo
microbiológico, ¿no?, de los cultivos. Para la inflamación hay terapias antiinflamatorias a largo plazo, ¿no?, como el uso de la acitromicina, que no es por el tema antibiótico, sino como inmunomodulador, ¿no? Se puede usar 500 miligramos 3 veces por semana o 250 miligramos, ¿no?, según el peso del paciente. Corticoides inhalados también se puede plantear. Para la alteración del aclaramiento mucociliar, podemos usar mucolíticos o antimucoactivos también de forma prolongada, como la aceticisteína dosis altas, ¿no?, 600 cada 12, fisioterapia respiratoria, incluso también los beta-2 de acción corta a demanda. Y para el daño estructural del pulmón también se considera la terapia broncodilatadora si encontramos, por ejemplo, limitación crónica al flujo. Se puede plantear cirugía según la extensión de las bronquiectasias, ¿no?, y si presenta algún tipo de complicación que no esté respondiendo al resto del tratamiento, y también importante la rehabilitación pulmonar. Aquí nada más para mencionar los tipos de antibióticos que podemos usar según la situación del paciente, ya sea que sea agudizado, que haya una colonización inicial o una infección bronquial crónica. En el caso de agudizaciones, de hecho tenemos que empezar con alguna terapia empírica. Inicialmente, si tenemos algún cultivo previo, lo utilizaremos para dirigir nuestra cobertura antibiótica. Si no tenemos, podemos utilizar empíricamente amoxicilina ácido clavulánico hasta esperar el resultado del cultivo y de acuerdo a ello ver si debemos rotar algún otro antibiótico, ¿no? Otro tipo de antibióticos que se usan son pues algunos que cubren pseudomonas, ¿no?, como cefalosporinas tipo ceftazidima, incluso hasta carbapenems, ¿no? Todo va a ir según los hallazgos del cultivo, ¿no? Se pueden dar ciclos hasta 10 días, 21 días, ¿no? Colonización inicial, igual, según los hallazgos, pseudomonas, tenemos que buscar erradicar a esta infección, ¿no?, a la primera infección, y en casos de infección crónica, igualmente dirigido según el patógeno que aislemos. Importante también tener en cuenta los índices de severidad para bronquiectasias, dentro de los que hay, ¿no? Se ha visto que las escalas FACET y EFACET son las que mejor predicen severidad, ¿no? Es importante siempre hacerlas en la evaluación basal del paciente, en la primera evaluación, el primer control del paciente. FACET lo que incluye es volumen expiratorio forzado, de acuerdo si está por encima o debajo de 50 le da un puntaje. Entonces tenemos que hacer definitivamente una espirometría a estos pacientes. La edad también la considera encima o por debajo de los 70 años, si hay antecedente de colonización por pseudomona, la extensión de las bronquiectasias, efecto uno o dos lóbulos o más de dos lóbulos, y la escala de disnea en URC, ¿no?, ya sea 1 o 2 puntos o 3 o 4 puntos, ¿no? Entonces, según el puntaje que obtenga el paciente, hablaremos de una enfermedad leve de 0 a 2 puntos, 3 a 4 puntos enfermedad moderada y 5 a 7 puntos enfermedad severa. La otra escala que tenemos es el EFACET, donde están los mismos parámetros en realidad, lo que agrega son exacerbaciones con ingreso hospitalario. Si ha tenido al menos una en el año previo, ya le da un puntaje de 2, ¿no? Aquí en este caso, para hablar de bronquiectasias leves, habla de 0 a 3 puntos, moderadas de 4 a 6 y graves de 7 a 9 puntos, ¿no? Finalmente, en esta última tabla vamos a ver qué exámenes rutinarios debemos pedir a estos pacientes. Una vez que los clasificamos, ya sea en leve o moderado severo, sabremos qué exámenes tenemos que solicitar con mayor frecuencia que otros, ¿no? Por ejemplo, gran parte de ellos son anuales, ¿no?, una vez por año hacer la espirometría, el cultivo de esputo, ¿no? En cambio, para moderados y severos, sí, por ejemplo, si tenemos que andar siempre en historias de observaciones cada 6 meses. Cultivos de esputo cada 6 meses también. Escala de disnea cada 6 meses. Espirometría anual en ambos casos. La tomografía únicamente al momento del diagnóstico. Se puede pedir algún control posterior a alguna exacerbación, podría considerarse, para ver si ha aumentado la extensión de las bronquiectasias. Los cultivos, como dijimos, para micobacterias también deben hacerse de base, ¿no?, al momento del diagnóstico. Saturación de oxígeno, por ahí que es con mayor frecuencia en pacientes moderados a severos. Investigar causas y comorbilidades también al momento del diagnóstico, ¿no?
Entonces con eso terminaríamos la clase de ahora. Si tienen alguna duda. No, doctora. Ok. Ojalá que se haya entendido. Necesito que al menos, claro, o sea, es complicado poder resumir todo esto porque en realidad hay mucho que hablar, sobre todo por el tema de enfermedad pulmonar intersticial, pero sí es importante que aprendan a abordar al paciente y más o menos orientarlo en cuál podría ser la causa de su enfermedad pulmonar intersticial. De pronto, de acuerdo al examen físico, plantear si hay algún tipo de enfermedad autoinmune asociada, investigar exposiciones, ¿no? Neumonitis por hipersensibilidad es bastante frecuente de ver y el diagnóstico diferencial importante de esta enfermedad, por ejemplo, se hace con cirrosis pulmonar idiopática, ¿no? Y el diagnóstico precoz es importante también, ¿no? Buscar los crépitos, hacer las pruebas de función respiratoria que mencionamos, ¿no? Entonces, y en el tema de bronquiectasias, buscar tuberculosis activa, de todas formas, sobre todo si es un paciente que aparentemente no ha tenido tuberculosis, ¿no? A veces llegan así a la consulta sin el antecedente, pero al hacer el estudio imaginológico se encuentran lesiones activas, ¿no? Además de las bronquiectasias, ¿no? Okay. Entonces ya con eso terminamos lo de esta semana. Y ya coordinaríamos para cuándo sería la siguiente clase. Está bien, doctora. Lunes a las 9 de la mañana, ¿no? Ah, ya, ¿está bien ese horario entonces? ¿O a las 9, como se acordó, o sería en el horario de la noche? Si pueden en la noche, para mí sería mejor, ¿eh? Claro, nuestro horario habitual el día lunes es de 7:15. En todo caso, podría ser un poco más tarde, en todo caso, a las 8, por ejemplo, 8:30. Ya otra voy a coordinar con mis compañeros, si quieren. A esa hora, doctora, yo tengo clases ya. A partir de las 8:50.